Tengo una hernia discal, también conocida como hernia de disco, ¿y ahora qué hago? Bien, pues hemos recopilado las 12 preguntas que más nos hacéis en consulta en clínica día a día y en este vídeo os las vamos a resolver, así que quédate a verlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo sobre una patología que os preocupa mucho cuando oís el nombre de una hernia, os preocupa muchísimo. Así que como es una cosa que es muy habitual y la vemos muy a menudo, hemos traído las dudas más habituales y como os he prometido en la introducción, os las vamos a resolver, ¿vale? Así que empezamos con las preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué es una hernia de disco? Pues muy sencillo, entre nuestras vértebras tenemos unos discos intervertebrales que separan a las dos vértebras y simplemente cuando hacemos posiciones mantenidas en movimientos muy repetitivos, ese disco se deforma o se rompe. Si se deforma hablamos de una protusión, si se rompe hablamos de una hernia. Y esta hernia puede tocar a veces la raíz nerviosa y a veces no. Segunda pregunta, ¿qué te duele con una hernia de disco? Bueno, pues la realidad es que la sintomatología puede ser muy diferente, ya que hay gente con hernias discales que no tienen nada de dolor y hay gente que tiene dolores muy intensos, ¿vale? Pero lo más importante es que seguramente vayas a sentir dolor alrededor del segmento vertebral que tenemos afectado y puede ir acompañado de una irradiación por el recorrido del nervio afectado si esa hernia irrita o toca la raíz nerviosa. Tercera pregunta, ¿cómo se quita la hernia de disco? Vale, vamos a hacer una pequeña diferenciación entre quitar el dolor y quitar la hernia, ¿vale? El dolor de una hernia discal se suele resolver habitualmente en torno a 4 o 6 semanas con un tratamiento conservador, tanto a nivel farmacológico por el médico como a nivel de un tratamiento conservador con fisioterapia. En cuanto a la hernia en sí mismo, la realidad es que el tiempo es un poquito más largo. Sí que es verdad que en torno al 66% de las hernias discales se reabsorben de forma espontánea a partir del año de evolución, ¿vale? Pero en casos muy extremos y en hernias muy abultadas que generan mucho dolor, se podría tener que recurrir a la cirugía. Cuarta pregunta, ¿cómo de grave va a ser una hernia de disco? La realidad es que en la mayoría de los casos no va a ser un problema especialmente grave, ¿vale? Simplemente nos va a dar unos síntomas parecidos a una cervicalgia o una lumbalgia clásica y se va a resolver en un periodo corto de tiempo. Es verdad que hay algunos casos en los que si la compresión o la afectación del nervio es muy grande, vamos a tener una pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, a veces acompañado de un dolor muy fuerte que puede ser un 8 sobre 10 en una escala de dolor, y en esos casos sí que puede ser un problema grave que tendríamos que recurrir a solución quirúrgica. Quinta pregunta, nos la hacéis muchísimo. ¿Cuánto tiempo tarda en curarse una hernia de disco? Vale, pues la resolución de los síntomas habitualmente se va a ir en torno a 4 o 6 semanas, aunque se puede alargar un poquito más en el tiempo. En cuanto a la posible reabsorción de forma espontánea de la hernia, nos vamos a ir siempre a partir de un año desde la aparición de la misma. Y una pequeña aclaración, una vez tenemos ya la hernia de disco establecida, esta lesión puede evolucionar para bien y puede dejar de dar sintomatología, pero esa rotura discal va a seguir estando ahí. Vamos con la sexta pregunta y es, ¿qué no debo hacer o qué debo evitar cuando tengo una hernia de disco? Bueno, pues mientras esa fase de dolor aguda que hemos dicho que estará seguramente en torno a 4 o 6 semanas, vamos a tener que intentar evitar todas las actividades que nos acentúen el dolor. Si hay cualquier ejercicio o cualquier movimiento del día a día que nos genera dolor, vamos a intentar evitarlo. Una vez esa fase aguda se haya ido remitiendo y el dolor vaya yendo cada vez a menos, vamos a tener que ir introduciendo poquito a poco todos los gestos y todas las actividades deportivas que realizábamos antes de la fase aguda de dolor, pero siempre de forma gradual y progresiva para no exacerbar los síntomas. Séptima pregunta, ¿qué pasa si sé que tengo una hernia y no hago nada y no la trato? Bueno, pues la realidad es que lo más probable es que esos episodios de dolor cada vez sean más intensos y cada vez sean más frecuentes, ¿vale? También es importante que el tratamiento de una hernia discal también va a ir acompañado de un programa de ejercicio terapéutico, que esto va a ir encaminado sobre todo a aumentar la estabilidad y a intentar evitar que no vaya más, ¿vale? Si no le hago ni caso, es más probable que cada vez me duela más y cada vez la hernia sea más grande, así que hay que tratarlo. Octava pregunta, ¿cómo duermo si tengo una hernia de disco? Vale, vamos a dejar por aquí un vídeo en el que hablamos un poquito más extensamente de este tema, pero bueno, sobre todo lo más importante, vamos a dormir en una posición antiálgica. ¿Qué quiere decir? Vamos a buscar la posición en la que no nos duela. Lo más importante va a ser que tengamos un buen descanso, que no nos genere dolor. Entonces, siempre en posturas en las que el dolor no aparezca y sobre todo no nos levantemos con más dolor del que nos acostamos. Así que, mírate este vídeo y encuentra tu posición antiálgica. Novena pregunta, ¿cuál es la causa de una hernia de disco? Vale, lo más habitual es que se produzca por posiciones mantenidas, ¿vale? Sobre todo sentados en una silla en el trabajo, ¿vale? Aunque también puede ser la causa realizar movimientos repetitivos tanto de flexión como de inclinación y rotaciones de tronco. Décima pregunta, ¿cómo me doy cuenta de que tengo una hernia de disco? Vale, pues lo primero, intenta que te valore un profesional sanitario porque es muy fácil confundir síntomas y llegar a conclusiones erróneas.
pero lo más normal es que tengas un dolor en la zona de la columna donde esté la hernia, ¿vale? Y que vaya acompañado de una irradiación o de un dolor que baja por el brazo o por la pierna, acompañado de pérdida de fuerza o de sensibilidad, ¿vale? Entonces, tu fisio o tu médico te hará un examen con una serie de pruebas y una serie de valoraciones y si no lo vemos claro, te mandaremos una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico. Penúltima pregunta, número 11. ¿Qué ejercicios son buenos cuando tengo una hernia de disco? Vale, pues lo primero deciros que tenemos una playlist hecha con muchísimos ejercicios y muchísimos vídeos, así que os recomiendo que la veáis, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que hay que movilizar ese segmento vertebral que está afectado, vamos a tener que fortalecer para aumentar la estabilidad en la zona y nos va a ayudar a complementarlo con estiramientos de la musculatura de alrededor para aliviar la sintomatología. Última pregunta, pregunta número 12. ¿Cómo puedo aliviar el dolor de mi hernia discal? Vale, pues a nivel domiciliario, a nivel en casa, es importante que tengamos en cuenta que el reposo no está recomendado más allá de las primeras 48 horas, ¿vale? Así que si tienes mucho dolor, a partir de 2 días intenta empezar a moverte poquito a poco. También nos puede ayudar complementar esto con calor en la zona afectada, ¿vale? Cuando tengo dolor me pongo calor en la zona y lo normal es que nos alivie un poquito. Pero el mejor consejo que puedo daros es que vayáis a vuestro fisio, que os valore de forma individual y empecéis cuanto antes con un tratamiento de fisioterapia. Esperamos haber resuelto las dudas más habituales que podéis tener cuando os dan un diagnóstico de hernia discal. Cualquier otra duda que os surja nos la podéis dejar en comentarios. Darle like al vídeo si os ha gustado, leéis a la campanita y os suscribís al canal para que os avise de nuevo contenido. Y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós.